En el BK de esta chica, 2/3 de sus publicaciones son fotos de su hija Sonechka. Aquí la pequeña sonríe y mira a la cámara con ojos radiantes, o a su mamá con confianza. Aquí una foto divertida. La pequeñita toma su biberón en la cama junto a su hermanito de 2 años, ambos con el mismo biberón. La expresión cómica y seria en estas fotos transmite calidez. Es una familia muy unida y feliz. Pero esa niña ya no está, y la causa de su muerte no fue una enfermedad ni un trágico accidente. Pero hay más víctimas en este caso, porque el hermanito de 2 años de esta pequeña pasó 2 días completos sin sus papás. Y no en una camita cálida junto a su hermanita sonriente, sino solo con el cuerpo frío y sin vida que intenté despertar sin éxito. La vida tampoco fue amable con la madre de este bebé. ¿Quién tiene la culpa o la razón? Díganlo en los comentarios del canal Strashnota. Y hoy, el caso sombrío y desgarrador de Barbara Shereptsova. Nunca conoció una familia normal y completa, pero siempre soñó con tenerla. Nació el 19 de enero de 2001 en San Petersburgo. Cuando Barusha tenía solo 1 año, su madre la entregó a un orfanato entre paredes estatales. Sin familiares ni seres queridos, Varia pasó toda su infancia y juventud. La niña no recordaba a sus padres y la información que tenía sobre ellos era muy escasa. Solo se sabe que la familia era disfuncional. El padre murió poco después de que naciera Varia, y la madre cayó en las drogas y no pudo darle una infancia feliz a su hija. Los empleados del orfanato eran compasivos y trataban de dar a sus pupilos el amor y el cariño que no habían recibido. A la niña la elogiaban a menudo. Decían que era una niña positiva y que se destacaba entre los demás por su actitud activa ante la vida y su energía. Variush, eres muy inteligente y lograrás lo que quieras, decían los cuidadores. Espero que sí, respondía la niña ya adolescente. Solo cuento conmigo misma. Pero las condiciones en las que Varia tuvo que crecer, por supuesto, dejaron huella en su joven alma. Uno de los cuidadores recuerda su anhelo infantil por la vida familiar. Barbara, ya de niña, soñaba con formar una familia fuerte y feliz. Tal vez así quería compensar lo que le hacía falta. Cuando crezca, tendré esposo e hijos a quienes nunca abandonaré, decía Barbara a los adultos. Y los cuidadores la acariciaban con ternura, creyendo sinceramente que cumpliría su palabra. Sin embargo, los compañeros de Barbara opinaban diferente sobre ella. Una interna del orfanato que estudiaba con Shereptsova relató las rarezas de su compañera. Barbara siempre estaba un poco en su propio mundo, decía que nadie la entendía, que ella era algo especial. Los años pasaban y Barbara seguía intentando justificarse diciendo que era especial y que nadie la entendía. Ella misma ya se había convertido en madre, se enfrentó a dificultades de la vida y a otra traición en su vida. Varia, sin hogar ni calor familiar, aún tenía el ejemplo de una vida normal ante sus ojos. A veces veía a sus compañeros pasar tiempo con sus padres. Ella estudiaba en una escuela urbana común en San Petersburgo. Hay un programa para niños huérfanos que les permite asistir a escuelas junto a niños de familias normales. Los maestros la destacaban cuando hablaban de su alumna. La niña es muy alegre y optimista, aunque su vida es difícil, no le tiene envidia a nadie, trata de destacarse por su talento e inteligencia. Varia siempre quiso destacarse y en los grados superiores se ofreció como consejera en un campamento infantil. Me encanta estar con los niños, decía sinceramente. Cuidarlos, enseñarles cosas nuevas. En ese entonces ella todavía era una adolescente. Durante ese tiempo la gente suele volverse como mandriles y es difícil comunicarse. Sin embargo, los empleados de la escuela se arriesgaron y no perdieron. Varia, delgada y frágil, siempre pulcra y con el cabello trenzado, fue una gran líder y organizadora. Trabajaba con entusiasmo con los niños y era sencilla y sociable al comunicarse. Luego, un empleado del campamento hablaba con entusiasmo de la joven líder. Tenía habilidades organizativas y sabía comunicarse fácilmente con los niños. Si no supiera que Barbara creció en un orfanato, no lo creería. Es muy amable y comunicativa.
En 2019 Varia terminó la escuela, salió del orfanato y finalmente consiguió su propio nidito. El gobierno le dio una vivienda, como a todos los huérfanos. Era un modesto estudio en la calle Tikhokeanskaya, en Pargolovo, San Petersburgo. ¡Qué belleza! Exclamó la joven entusiasmada al entrar por primera vez al departamento y mirar por la ventana a la calle. El asunto es que el edificio era alto, de 14 pisos, y desde ahí se abrían unas vistas impresionantes. Bárbara compartía seguido en redes fotos de los atardeceres hermosos que veía desde su ventana. Así es la vida independiente. Muchos planes y esperanzas para un futuro feliz. Pero para asegurar lo básico, comida, ropa y servicios, debía buscar trabajo urgente. Porque la graduada del orfanato solo contaba con sus fuerzas. La joven pensó que debía alimentarse y considerar su futuro, preguntándose a qué dedicarse. Varia quiso entrar al Instituto Estatal de Cultura de San Petersburgo, pero sus bajas calificaciones en el examen la decepcionaron. Le ayudó su experiencia como consejera. Luego trabajó como niñera para una familia cercana. Parece buena chica, dijeron los esposos. Es trabajadora y atenta, se le puede confiar al niño. Bárbara, de hecho, se encargaba muy bien del cuidado del niño, y la familia agradecida la recomendó a otros clientes después de un tiempo. La vida personal de Varia mejoraba poco a poco. No era una belleza de revista, con rasgos grandes y toscos, pero tenía buena figura. Con su primer sueldo se compró sandalias de tacón, un top rojo y una falda ligera. Y con ese conjunto se parecía a una Asol moderna literalmente envuelta en velas escarlata. Soñaba con conocer al mejor chico y tener una familia maravillosa. De verdad había jóvenes que cortejaban a la chica, pero ninguno, por un tiempo, pudo conquistar su corazón, hasta que a finales de 2019, Varia conoció a Nikolai. Él era varios años mayor, ya tenía 22. Él es mayor, así que debe ser responsable, pensaba Bárbara. Al principio, nada indicaba un gran amor. Kolya era un chico común, de apariencia discreta, con ropa holgada y gafas, pero de alguna manera conquistó el corazón de una chica solitaria. Los chicos comenzaron a salir y ella pronto supo que quería formar su familia ideal con esa persona. Un año después, en otoño de 2020, la pareja tuvo una boda sencilla en casa, solo con sus seres más cercanos. Varia usaba un vestido rojo y Kolya camiseta y pantalones sencillos. Tras la celebración, los recién casados se mudaron al departamento de Bárbara. Ella continuó como niñera y Nikolai en ventas. El trabajo no les impedía pasar tiempo juntos ni salir con amigos al campo. A juzgar por las fotos que la pareja publicaba en redes sociales, eran felices, siempre juntos y con sonrisas en el rostro. Sin embargo, en 2021 la cantidad de fotos juntos bajó mucho y surgió una crisis en la relación de los jóvenes. En ese momento, ella escribía con amargura en VK: si alguien quiere, llama, escribe o va. Si no, simplemente no quiere. La chica decidió encargarse de salvar a su familia, pues desde la escuela sabía resolver conflictos con habilidad. 2 meses después de su pelea, Bárbara fue con su esposo con una noticia alegre. Cariño, estoy embarazada. Bien, respondió Nikolai con moderación. En abril de 2022, la pareja tuvo a su primer hijo, Petenka, y ahora sus fotos llenan toda la cuenta de su madre. El pequeño sonríe, come, se baña y muerde la cuna, detalles adorables que alegran a cualquier mamá. Generalmente, salvo pocas excepciones, en las fotos Varia sale sola con el bebé. ¿Y qué quieres que haga?, se justificaba Nikolai. ¿Quién nos va a mantener a todos si yo no me parto el lomo trabajando? Quisiera que estuvieras más conmigo, decía su esposa. ¿Cómo crecerá el niño sin el ejemplo de su padre? El esposo insistía en que no tenía tiempo para ocuparse del niño, que tenía que trabajar mucho para mantener a la familia que había crecido. ¿Y Varia? Ella quería sentir esa familia y no sentirse sola como antes, pero pronto todo empeoró aún más. Resultó que el querido esposo no se retrasaba por estar muy ocupado en el trabajo, sino que simplemente se divertía con sus amantes.
Y lo más doloroso fue descubrir que empezó a engañarla justo después del nacimiento de su hijo. ¿Cómo pudiste hacerlo cuando Varia estaba tan eufórica por dar nueva vida al mundo? Lloraba Varia. Así fue, me dejé llevar, balbuceaba Colia, pero Varia no quería destruir la familia. Ella misma creció sin una sola persona cercana a su lado, y por eso su esposo era para ella todo su mundo. Aunque no era muy atractivo y había subido de peso con los años, para ella ya era casi de la familia. La amiga de Bárbara decía que ella ignoraba las infidelidades de Nicolás. Todo se va a arreglar, le decía a su amiga. Solo está en una etapa, luego se calmará. La gente no cambia, respondió ella. ¿Para qué haría algo si tú aceptas todo? ¿Y qué alternativa tengo? ¿Correrlo? ¿Que mi hijo crezca sin padre? Yo sé lo que es eso, y no quiero ese destino para Petia. Perdóname, sé que esto te importa, dijo su amiga abrazándola. Solo un mes después del nacimiento de Petia, Bárbara escribía en su blog, donde ingenuamente confiaba todos sus sentimientos y pensamientos: todo estará bien, solo hay que olvidar y empezar de nuevo. En un intento de fortalecer la familia, a la que ya valoraba mucho, la mujer decidió tener un segundo hijo. Muchos de sus conocidos no entendían esa decisión, ya que el primer bebé no fortaleció el matrimonio, sino lo contrario. Sin embargo, en abril de 2023, Varia dio a luz a una niña, a la que llamaron Sonia. Lo sé, ahora todo estará bien, susurró la joven mamá a su hija. Todo parecía volver a la normalidad. La pareja salía mucho a pasear con los niños. Colia jugaba alegremente con su hijo en la playa. Le mostraba imágenes en el teléfono a su pequeña hija. Hacía, como él mismo decía después, lo que podía y sabía hacer, y a menudo abrazaba tiernamente a ambos pequeños. Varia, que había subido un poco de peso después del parto, se sentía cohibida por su apariencia y entre las tareas del hogar se olvidaba de arreglarse las uñas y de peinarse. La familia no tenía dinero extra, pero ella no se arrepentía de tener a su hija, porque lo valioso no es lo que cuesta, sino lo que temes perder. Así escribió en julio de 2023 bajo la foto de la pequeña manita de su bebé, y en agosto publicó unos versos ingenuos. Qué bueno es tener una hija, aunque sea traviesa como su papá, igualita, pero es hermosa y lista, y en eso tengo yo la culpa. Cada noche rezo, gracias Señor por mi hija. Bárbara Shereptsova era una chica común y corriente, pero con una actitud algo infantil hacia la vida, lo cual es comprensible, ya que no tenía muchos ejemplos de relaciones adultas a su alrededor. Ella simplemente quería ser buena y seguía esforzándose, como en la escuela, por destacar entre todos. Intentaba cocinar rico buscando recetas originales, horneaba pasteles para las fiestas, escuchaba pop ruso, escribía con errores y de manera muy infantil dibujaba orejitas y cuernitos para ella y sus amigos. En las fotos, esos cuernitos de broma aparecen en ella y su hija en una de las últimas fotos de la niña. Fueron tomadas en Año Nuevo y a Sonechka le quedaban solo 2 semanas de vida. Además de la familia y el hogar, los intereses y aspiraciones de Bárbara eran de lo más sencillos. Estaba suscrita a grupos de hallazgos en Bobby y de cosméticos baratos, y a innumerables páginas con humor primitivo, y pronto en sus suscripciones también aparecieron grupos de citas. Porque la renovada idilia familiar con Nikolai no duró mucho. Él, por supuesto, volvió a serle infiel. Trataba fríamente a su esposa. Ni los hijos ni el hogar que Varia creaba con esmero lo retenían, porque en realidad las personas en esencia no cambian y tampoco cambian aquellos que quieren reeducar a alguien. Así que pasa que estas personas se encuentran y al final uno sufre y el otro es un tonto. En el otoño de 2023, Nikolai prácticamente dejó de aparecer en casa, ya que se fue a vivir con otra amante. Bárbara reaccionó con resentimiento y escribió en su blog: la gente no cambia, solo finge lo necesario por sus propios intereses. Por fin se dio cuenta, por cierto, una vez más abandonada por una persona cercana, se quedó sola con 2 niños pequeños. Para entonces yo tenía año y medio y Sonechka menos de 6 meses. Era un callejón sin salida.
Con 2 bebés en brazos, la joven no podía conseguir trabajo de ninguna manera. Nikolai casi no apoyaba económicamente a la familia, que apenas sobrevivía con las mínimas ayudas infantiles para lo básico. Las pocas amigas de Varia veían que sus hijos ahora estaban privados incluso del cuidado materno más básico. Una decía, veía que los niños usaban ropa vieja y a veces estaban desaliñados o sucios. Varia decía que todo era culpa de su esposo, que no la ayudaba, la golpeaba y bebía. Decía que vivía separado y le era infiel, se quejaba de falta de dinero y dependía solo de apoyos sociales. Sin embargo, en redes sociales, Bárbara seguía mostrándose como una madre amorosa y dedicada. A finales de septiembre escribió: "Los regalos más valiosos llegan en un sobre y salen del hospital". Al mismo tiempo, confesaba a sus amigos que el aislamiento forzado le pesaba y se cansaba de los niños, pero no tiene con quién dejarlos porque está sola. Pronto llegó otro niño. Varia, desempleada, desesperada, empezó a trabajar como niñera por horas. Una vecina algo despistada, una joven mamá llamada Lolita, llevaba a su hija de la misma edad que Sonechka a su casa por unas horas al día. Pronto las chicas se hicieron amigas y Lola reía al ver las fotos de sus hijos tomadas en el departamento de Varia. Dios, mi pequeña es mucho más seria que los tuyos, que siempre sonríen. Petya y Sonia lucían felices en las fotos, pero Bárbara, por los problemas repentinos, cayó en depresión. Tras un octubre tranquilo, en noviembre la invadió una profunda tristeza. El 25 de noviembre en BK. Ella mostró alegría porque Sonechka cumplió 7 meses, le deseó que creciera sana, hermosa y la más inteligente. Solo llama la atención un pequeño añadido al final de los deseos, y sobre todo obediente, con 3 signos de exclamación. Por supuesto, todos los niños son caprichosos y pueden sacar de quicio a sus padres. A Bárbara, a quien nadie ayudaba, esto le molestaba y la hacía sentir en una montaña rusa emocional. Días después, Bárbara, algo torpe, jura sinceramente amor a sus hijos. Seré feliz cueste lo que cueste, porque tengo a mi lado a 2 hermosos pequeños por quienes vale la pena vivir. Sí, es difícil, sí, duele, pero bueno, la vida no termina aquí, hay que seguir adelante, cueste lo que cueste. La frase cueste lo que cueste la repitió varias veces en su carta. Según sus conocidos, en esa época el comportamiento de Sherepsova empezó a preocupar seriamente a quienes la rodeaban. En diciembre de 2023 nos vimos en la ciudad. Ella actuaba raro, distinta, como si estuviera desconectada de la realidad. Yo hasta pensé que tal vez estaba bajo el efecto de algo, y luego de repente me preguntó: "Elige, ¿de quién debo deshacerme? ¿De mi hijo o de mi hija?". Me quedé en shock. Varias se rió y dijo que era broma. La sospecha de la conocida sobre las sustancias prohibidas era cierta. Varia confesó que las consumía para intentar ahogar su soledad y desesperación. Después de la partida de su esposo, ella misma siguió el mismo camino que su madre en su momento, y como suele suceder, repitió su destino. Bárbara caía cada día más en la depresión. La situación era desesperada y parecía que todo iba cuesta abajo. Sin embargo, la joven mujer se esforzaba por aparentar que todo estaba bien y que podía con todo tal como lo hacía en la escuela. Siempre fue alegre y activa, aunque la tristeza la carcomía por dentro. El 6 de diciembre hizo un resumen del año en su página y resultó casi positivo. El año fue muy difícil. Quiero dar las gracias a todos los que me dieron experiencia. Gracias a quienes estuvieron a mi lado y siempre pudieron darme un consejo o apoyarme en cualquier momento. Estoy increíblemente feliz de tener 2 hermosos y maravillosos niños. Así, una vez más, destacó que ama a sus hijos. Y además, sin mencionar su nombre, agradeció a su esposo por haber estado en su vida, por todos los recuerdos, emociones y el tiempo que pasaron juntos. Para ese momento, Varia, al parecer, ya había aceptado la partida de Nikolai y encontró fuerzas para expresar su gratitud y seguir adelante con su vida. Antes de Año Nuevo, el 25 de diciembre volvió a escribir sobre el amor a su hija, algo torpe como siempre. Bueno, ya tienes 8 meses, ya estás muy grande, te quiero.
y adjuntó una foto divertida de la pequeña, a la que solo le quedaban unas semanas para sonreír. Sonechka no llegó a cumplir sus 9 meses. 3 días después comienza una cronología aterradora, el recuento de los últimos días. El inicio fue el Año Nuevo. Varya lo recibió completamente agotada. El único lugar donde podía refugiarse un rato de los ruidosos niños era el baño. La joven se relajaba en el agua tibia, disfrutando del silencio y el descanso. Al publicar una foto mostrando su muslo y rodilla entre la espuma, Bárbara enfrentó una ola de odio. La gente pensó que esa foto era muy vulgar para una madre joven. Varya, molesta, respondió a los haters. ¿Quién les pidió su opinión? Todas las madres les preguntan, madre, ¿cuándo podré ser yo misma? Sus amigas notaban que últimamente reaccionaba muy agresiva a los comentarios. A Varya solo la apoyaba Lolita, la vecina cuya hija cuidaba. La última noche del año, esas dos mujeres estuvieron juntas con los niños. La mesa era muy sencilla, no había dinero para un banquete lujoso, papas, ensaladita, tomates con pepinos. Varya se esforzó en decorarla, hizo rosas con salchicha y Sonechka jugaba con las mandarinas con las que su amorosa mamá formó el número 8 por los meses que cumplía su hija. Lola, riendo como siempre, elogiaba a su amiga. Eres ingeniosa. Varya, como colegiala, se sentía orgullosa de que reconocieran su esfuerzo. Amiga, feliz año nuevo, que llegue la felicidad, dijeron alzando la copa en el brindis durante las campanadas. Tras la llegada del año nuevo, Bárbara recibió una señal de nueva felicidad. El 8 de enero, ella tomó fotos de los niños con un tipo sonriente y la leyenda: esto es mío, y toda la foto estaba rodeada de emojis de besitos y corazones. Por lo visto, ese era su nuevo pretendiente. Ya eliminó su perfil en la red social y no se puede confirmar la identidad del hombre. En ese instante, Varya sintió una nueva esperanza. Al final del túnel, los niños abrazaban con gusto al nuevo pretendiente de su madre, y él sostenía a Sonechka recién bañada, envuelta en una toalla, sobre sus rodillas. El 19 de enero de 2024, Bárbara iba a cumplir 23 años. Comenzó a prepararse días antes de la fiesta, pues después de mucho tiempo planeaba salir y divertirse con sus amigos. Este vestido negro es la mejor opción, pensaba ella girando frente al espejo con su atuendo minimalista. El omnipresente Petya se metía bajo sus pies, pero Varya lo toleraba como siempre, pues casi nunca estaba sin niños. En la mañana del día 18 se alegró por el hermoso ramo que Nikolai le envió a casa y comentó con un poco de sarcasmo al publicar la foto de las flores. Ja, ja. La gente confunde las fechas de cumpleaños de sus ex. De todos modos, gracias. Eso fue a las 9:19 de la mañana, una hora importante para recordar. Después, la mañana no fue bien. Como contó después la misma Bárbara, les dio desayuno a ambos niños y cerca de las 10 de la mañana intentó volver a dormirlos para poder irse con su nuevo amigo. El hijo mayor se durmió rápido, pero la pequeña seguía de mal humor, no quería comer ni dormir. La joven madre ya estaba a punto de pedir un taxi, pero por culpa de su hija que lloriqueaba, todo su plan se venía abajo. Sí, duerme ya, vuelvo pronto, susurró a la niña. Déjame descansar también. Pero la pequeña Sonia no quería soltar a su mamá. Según Bárbara, su paciencia se acabó en menos de media hora. Fue entonces cuando publicó la foto del ramo, mientras la caprichosa Sonia seguía gritando. Y entonces Bárbara tomó una almohada, después le contó a los investigadores sobre sus acciones. Así que, cuando otra vez no pude hacer que se durmiera, sentí como si algo se rompiera en mi cabeza, entendí que ya no podía soportar más su llanto. Tomé la almohada, me acerqué a la cuna y la puse sobre la cabeza de Sonia, luego presioné con fuerza. Pero el crimen monstruoso y la imagen de la pequeña sin vida no arruinaron en absoluto el ánimo de la joven mujer. No se quedó paralizada por el shock de lo que había hecho. Simplemente dejó a Sonia muerta y se fue. A ella, con menos de 2 años, se fue a divertirse como si nada hubiera pasado.
Luego se supo que el niño no dormía y vio cómo su mamá mató a su hermana. ¿Con quién se quedaron tus hijos?, le preguntaban a varios sus amigos, pero ella solo se desentendía y seguía divirtiéndose, intentando olvidarse en la borrachera. Esto sucedió tarde en la noche, aunque planeaba dejar a los niños solos solo unas horas por una semana. Un asistente de la fiesta luego contó a periodistas sus recuerdos sobre la conducta de Chereptsova. Ella no mencionó nada sobre los niños y actuó como siempre. Otros invitados recordaron que Barbara habló de su amiga Anzelika y dijo que los niños estaban con ella. En el mundo moderno, las redes sociales ayudan mucho a rastrear y entender la cronología de los eventos, en particular, en nuestro caso, VK. Y la cronología de los siguientes días de Barbara es la siguiente. A las 4 p.m. publicó una foto de su hija con una leyenda agresiva. Esto es mío, si no te gusta, mándame mensaje privado. Y minutos después subió otra de ella en un vestido negro de luto, sin comentarios. Ella ya sabía que su hija estaba muerta. Después de dormir tras una fiesta, Chereptsova notó que en casa solo la esperaba un niño, pero ni siquiera a él la madre se apresuraba a ver. La celebración de su cumpleaños se prolongó durante 2 días. Hasta el sábado, Barbara tuvo tiempo de ver tanto a un amigo como a su ex esposo. Y como admitió más tarde, no solo consumió alcohol. A la 1:30 am del 20 de enero, ella publicó una foto extraña donde la muerte la abraza. Una persona con máscara de calavera mira a la cámara mientras Varia lo abraza y oculta su rostro. Aún así, no tenía prisa por regresar, seguía divirtiéndose. Finalmente se preparó y volvió a casa. Solo hasta el mediodía del 20 de enero estaba con nuevos conocidos que planeaban continuar la fiesta en el departamento de una amiga. Al entrar al departamento, los invitados se sorprendieron al ver a Petya en el suelo, rojo de tanto llorar y gritar, señalando el sofá. Uno de los nuevos amigos que llegó ese día junto con Barbara después contaba así: llegamos, entramos al departamento, y creo que no hace falta decir lo que vimos ahí. Era el cuerpo completamente morado de una niña que tenía 9 meses. Y otra persona que también estuvo presente contó en una entrevista: le cortó el oxígeno, la tiró, la dejó entre el sofá y el radiador. Durante 3 días, Petya estuvo solo con su hermana muerta y la amiga de Chereptsovaev recordaba esos días horribles así. Barbara mató a su hija y la dejó en la cuna 3 días, mientras celebraba su cumpleaños. Se desconoce dónde o con quién. No puedo imaginar cómo vivió el niño. Encontraron a la niña en el sofá, no respiraba. Sin embargo, para ese momento, Barbara ya tenía ideado un plan que, según ella, le permitiría salir bien librada de la situación. Ella llamó a la policía, presentando todo como si hubiera dejado a los niños con una amiga, y cuando regresó a casa, descubrió que su hija estaba muerta. Llorando y fingiendo sollozos ante el operador, la mujer decía confusa: la amiga desapareció. No pude contactarla. Parece que se fue dejando a los niños solos y probablemente le hizo algo a Sonia. No pude despertarla, ya está fría. Ella dice que al entrar vio a su hijo junto al cuerpo de su hermana, probablemente intentando despertarla o moverla porque no respondía. Al domicilio enviaron tanto a la policía como a una ambulancia, pero a los médicos que llegaron solo les quedó constatar la muerte del niño más pequeño. Al mismo tiempo, según testigos, la madre se comportaba de manera muy extraña. Mientras se realizaba la inspección del departamento y del cuerpo de la niña, Chereptsova, con una expresión aburrida, estaba enviando mensajes a alguien en su teléfono y viendo videos. Te amamos, te recordamos, te extrañamos, que tengas nubecitas suaves, escribió cínicamente ella a las 7 de la tarde cuando el cuerpo de su hija, a quien le quitó la vida, ya había sido llevado a la morgue. La publicación incluía fotos: Sonia, viva, riendo y todavía en plena infancia, y una reciente, de Año Nuevo, con esas mismas mandarinas que formaban el número 8, la cantidad de meses que no fue marcada por el destino, sino por su madre. En los comentarios abundaron las condolencias, mientras los policías observaban a Barbara. Las opiniones de los detectives coincidieron pronto.
Ella no parece una madre desconsolada, ni por el cuerpo de Sonia. Al principio no hallaron signos de muerte violenta, pero luego enviaron el cuerpo a peritaje y revisaron los videos de las cámaras del edificio. En las grabaciones no había nadie parecido a la amiga de Barbara, que supuestamente dejó a los niños a su suerte ese día, ni a otras personas sospechosas. En el departamento mismo reinaban el desorden y la suciedad. Es posible que la madre no cuidara tanto a los niños como les contaba a todos. La vecina de Barbara contó a los investigadores: esa mamá casi siempre estaba borracha y los niños muy descuidados. A Sherepsova la hicieron confesar rápido. En solo 2 días admitió que mintió sobre su amiga y contó cómo sucedió todo en realidad. Para ese momento, los forenses ya habían determinado que el niño más pequeño murió como resultado de asfixia mecánica. Me estorbaba, lloraba, admitió Sherepsova fríamente en el interrogatorio al ver que no podía negar más. Si quieren ver más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. El 22 de enero, la madre desdichada fue detenida y se abrió un caso penal bajo el artículo que prevé responsabilidad por privar de la vida a un menor u otra persona que, a sabiendas del culpable, se encontraba en estado de indefensión. Después se añadieron 2 artículos más del Código Penal: abandono de un menor en peligro y el incumplimiento de los deberes de crianza de un menor. Al día siguiente, a la mujer se le presentaron oficialmente todos estos cargos. En la audiencia del tribunal, Bárbara guardó silencio y aceptó todo. Los amigos y conocidos de Shereptsov, aún conmocionados, seguían dejando comentarios indignados bajo la última publicación de Bárbara con la foto de la pequeña. Una amiga escribió: «Así, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Y se hacía pasar por una buena madre, que nadie entiende en este mundo». Y todos se alejaron. Otro de sus seguidores hablaba aún más duramente sobre Bárbara, y alguien esperaba algo diferente de ella. Ustedes sabían quién era esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de persona era? Mucho dice sobre ella el estado que puso como el último en su página. Todo salió diferente a como quería. Estaba cansada, harta de todo, la verdad. Ahí en vez de harta usó una grosería muy fuerte y horrible. Aquí están las líneas oficiales y secas de la declaración de la Fiscalía de San Petersburgo. La acusada dejó solo a su hijo menor de 2 años en el departamento, sin supervisión, comida ni agua, y se fue de visita diciendo que los niños estaban con su amiga Angélica. El estilo burocrático del proceso penal describe con indiferencia a qué llevaron la decepción y el cansancio: a la privación de la vida de un niño y a una actitud absolutamente indiferente hacia su otro primogénito. Aunque después olvide esos días y horas terribles, el trauma psicológico probablemente quedará en su conciencia para siempre. Inmediatamente después del arresto de Bárbara Sherepsova, los servicios sociales entregaron al menor Petya a su padre, Nikolai. Según sus amigos, la muerte de su hija fue un gran shock para él. Sin embargo, no todos sus conocidos evaluaron su estado igual. Una de ellas, molesta por lo ocurrido, escribió: «¿Dónde estaba ese papá cuando ella se embriagó y mató al niño? Él los dejó sin importar con quién quedaron los niños». Bárbara enfrentaba hasta 20 años de prisión y el juicio contra la infanticida duró más de un año. Durante las audiencias, Sherepsova de repente cambió de opinión y no se declaró culpable de quitarle la vida. Pidió que sus acciones se reclasificaran como homicidio por negligencia. Aceptó que estaba enojada y golpeó a su hija, pero no quería matarla. La investigación señaló que la mujer intencionalmente puso un objeto contundente sobre la niña, cubriéndole el rostro y vías respiratorias, bloqueando el oxígeno y presionando con fuerza de adulto. Después, Sherepsova admitió que el objeto era una almohada y mostró cómo la puso en la cara de la niña, pero afirmó que no quería matarla. El tribunal determinó que quitar la vida a un niño indefenso no fue un acto imprudente.
La oficina de prensa de San Petersburgo comentó así las acciones de la desdichada madre, por motivos de una repentina animadversión personal, así como con el objetivo de librarse de las obligaciones de criar a la niña, puso a la menor de espaldas en el sofá y luego, usando una almohada, presionó la cabeza de la víctima con fuerza prolongada al menos una vez, provocando su asfixia. La historia de Bárbara Sherevsova trata sobre trauma, soledad y la pérdida total de esperanzas. Toda su vida estuvo marcada por la añoranza de una familia normal que ella nunca tuvo. Creció en un orfanato y desde niña soñaba con una familia que nunca abandonaría, buscando compensar lo que no tuvo. Entró en la vida decidida a ser buena, aplicada y positiva, lo que notaban cuidadores y maestros. Sin embargo, detrás de esa fachada de alegría se escondía una personalidad infantil e inmadura, que no tenía ante sí un modelo saludable de relaciones y era incapaz de lidiar con los problemas de los adultos. Su matrimonio con Nikolai fue un sueño hecho realidad, pero cuando él la engañó y la dejó, su mundo se derrumbó. Sola con 2 hijos pequeños, sin dinero ni apoyo, quedó atrapada. Bárbara se deprimió y comenzó a consumir sustancias prohibidas. Y lo peor fue que empezó a ver a sus hijos no como un objeto de amor, sino como una fuente de estrés y un obstáculo para su libertad y felicidad. Sus últimas publicaciones en redes sociales muestran desesperación, cansancio e irritación. El momento en que les quitó la vida fue la culminación de esa ruptura interna, cuando el llanto fue percibido por ella como un obstáculo insoportable. Su comportamiento después del crimen, cínico, sin emociones, intentando ocultar las huellas y seguir divirtiéndose, demuestra una degradación moral total y un alejamiento de su esencia materna. Su hija Sonechka se convirtió en la víctima más inocente y trágica en este caso. Con 8 meses era indefensa y dependía por completo de su madre, sin comprender su irritación y cansancio. Su vida fue arrebatada por quien debía ser su principal protección y apoyo. Su muerte a manos de su madre es un acto de traición y crueldad monstruoso. Petya, hijo de Bárbara, fue la segunda víctima sobreviviente, pero quedó profundamente traumatizado. Él se convirtió en rehén de una situación que no podía ni entender ni evitar. Tras pasar 2 días y medio en un departamento cerrado con el cuerpo de su hermana fallecida, sufrió un shock psicológico cuyas secuelas probablemente serán permanentes. Él fue testigo de la pérdida de una vida y se quedó completamente solo con ese horror, siendo demasiado pequeño para ayudar o pedir ayuda. Nikolai, el esposo de Bárbara, también es una figura clave en este drama. Aunque no cometió el crimen, su papel en los hechos no debe subestimarse. Sus constantes infidelidades, frialdad emocional y su abandono definitivo de la familia dejaron a Bárbara en un estado de total impotencia y desesperación. Él dejó toda la carga del cuidado de los 2 hijos sobre su esposa, que no estaba psicológicamente preparada ni madura, sin brindarle apoyo material ni moral. Su irresponsabilidad e infidelidad se convirtieron en uno de los factores clave que empujaron a Bárbara al límite. Aunque ahora él se ha hecho cargo del hijo sobreviviente, eso no disminuye su propia responsabilidad en la tragedia familiar. La sentencia se anunció el 20 de marzo de 2025 sin cámaras ni periodistas, pero una cámara logró entrar a la sala del tribunal. Sherevsova empezó a gritar frenéticamente al verla. Sin embargo, los reporteros captaron unos segundos en los que se observa el rostro totalmente inexpresivo y desapasionado de la mujer, quien tampoco se atrevía a mirar a los presentes. Después de que terminó el proceso, el fiscal Alexander Sanaev informó al público con las siguientes palabras. Fue declarada culpable de quitarle la vida a su hija menor, de poner en peligro a su pequeño hijo y de no cumplir adecuadamente con sus deberes parentales en la crianza de sus hijos. El infanticidio siempre se ha considerado el crimen más grave. Que una madre le quite la vida a su hijo es un pecado terrible, por el cual en la Edad Media la culpable era quemada o decapitada.
En el siglo XXI por asesinar a su hija, la Bárbara Shereptsova fue sentenciada a 14 años en una colonia de régimen general. En Rusia no hay régimen estricto para mujeres. Además, a Shereptsova se le ordenó pagar unas 100.000 rublos, cantidad que deberá abonar en cuotas de lo que le corresponde a los reclusos por su trabajo. Nikolai Shereptsov, ahora criando a su hijo, es considerado por amigos más responsable que su exesposa, aunque antes dejó a la familia por una amante. Nikolai rechazó las disculpas de la madre de sus hijos y no se comunica con ella. El hombre cerró su cuenta de VK por curiosidad, pero en su foto de perfil aparece un juguete infantil y de fondo la frase «La muerte siempre es gratis». Shereptsova podría irse de la colonia cuando su hijo cumpla 16 años. ¿Querrá él ver a la que le dio la vida y se la quitó a su hermana? Es una gran pregunta, como si Bárbara podrá vivir normalmente o solo con la carga de su culpa. ¿Cómo verá la libertad tras ser liberada? Resulta que la mayor parte de su vida Shereptsova la pasará en instituciones estatales. Durante 17 años fue un orfanato y después 14 años en una colonia penitenciaria. Solo tuvo 5 años de vida independiente y libertad, tiempo en el que dio vida a 2 personas. A una de ellas se la arrebataron cruelmente. ¿Qué opinan de este caso? Comenten, den like o dislike y vean otros videos del canal mientras sigan disponibles.